¿Se han dado ustedes cuenta que hay personas, personalidades o personajes que están en nuestra vida y que influyen de una manera directa y que nosotros no nos damos cuenta, que son un verdadero enigma? Hoy vamos a desvelar algunos secretos de una persona que es bastante influyente en el presente y parece que lo va a ser en el futuro. Empezamos. Queríamos hoy descifrar este enigma de Elon Musk. Es una persona que lo habrán visto ustedes en los medios de comunicación, en los titulares. Todo el mundo sigue la red X, antes Twitter. Todo el mundo habla de Tesla, todo el mundo habla de él. Parece que cada vez que habla sube el pan. Pero realmente, ¿quién es Elon Musk? ¿Quién está detrás de él? ¿Qué es lo que mueve y qué intereses le mueven? Jorge, realmente, ¿quién es Elon Musk? Porque yo todo esto de la historia o la leyenda, igual que Steve Jobs, que sale de un garaje y que no ha tenido ningún tipo de patrocinio, la verdad es que yo soy un poco mal pensado y no me lo creo. No sé si tú eres de mi misma opinión. Cuando tenía 20 años sí lo creía, eso de la historia del garage. Si vemos a todos los mayores billonarios actualmente, han exagerado que eran pobres, etcétera. En el caso de Musk, por ejemplo, que tenía una deuda de $100.000 cuando se graduó en la universidad. Bueno, pero tener deuda no significa ser pobre. Él tenía una red de contactos enorme, gigantesca en Canadá, en Estados Unidos. Venía de una familia, como ya sabemos, su padre, como casi todos los casos significativos, como el presidente de Argentina y otros más, Trump, etcétera, vienen de familias disfuncionales, con padres agresivos, muy agresivos, pero eran millonarios. Decía él mismo que no le cabía el dinero en su caja fuerte, de tanto dinero que tenía. Entonces Elon Musk dice, no, no es verdad, que en una entrevista lo dijo, que mi padre era dueño de minas de esmeralda en Zambia. Claro, no era dueño, el mismo padre lo dijo anteriormente. Él compró la explotación de las esmeraldas y Ujú. eso fue lo que le dio tanto dinero. Pero ¿por qué no era dueño? Era parte de esa mentalidad del apartheid. Él mismo lo dijo explícitamente, porque un día los negros me van a quitar las propiedades. Entonces se cubría de esa forma. Entonces es muy fácil mentir, exagerar, tomando poquísimas piezas. Y cuando se tienen billones y millones para pagar adulones o no pagar los adulones gratis, honorarios, es muy fácil exagerar. Incluso es probable que ellos mismos se terminen creyendo todas esas historias. Ujú. Pero no son pobrecitos como hay. Es como decir que hay solamente 10 genios en el mundo en 7 billones o 1.000 millones de personas en el mundo. Eso es imposible. Hay que estar en el lugar indicado, con las conexiones indicadas. Y Eh, eso está más que probado de que funciona así. Sobre todo decía Jorge que yo no me creía un poco toda esta leyenda porque Elon Musk no llega por sí solo a todo esto. A todo lo que estamos teniendo ahora mismo, hablaremos ahora del espacio, vamos a hablar de Tesla, vamos a hablar de X, vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo siempre ha tenido un respaldo por parte del gobierno. Primero filaba un poco a las filas demócratas, después ahora se perfila un poco con más de Trump. Al final hay un aparato, hay un establishment, hay un deep state que está detrás de él y que le ha estado financiando en todos estos proyectos. Sí, el Deep State y además conectado con las grandes corporaciones capitales y financieras. El mismo vicepresidente Vance llega a ser candidato a vicepresidencia con Trump por esta misma conexión de buenos amigos en San Francisco tecnológico. En el caso de Elon Musk, en todas las videos o artículos que se leen, se suele leer y escuchar Elon Musk, el genio de la tecnología. No inventó nada, cero, absolutamente nada. Igual que Bill Gates, casi nada. Bill Gates inventó más porque desarrolló el sistema operativo MOS. Pero los demás, Bezos, ya existía el e-commerce o comercio electrónico de los años 70. Zuckerberg ya existía en las redes sociales mucho antes, con Six Degrees, MySpace, etcétera. Ninguno de esto ha inventado Jorge, nada. Jorge, es que me llama la atención, por Sí. ejemplo, que todos los proyectos que ha intentado él hacer con el tema de los cohetes para llegar a, bueno, ahora se habla mucho del tema de Marte, siempre ha tenido un respaldo de la NASA. No tuvo ningún éxito hasta que no Sí. ha tenido ese respaldo y ese financiamiento por parte de la NASA, haya estado Está- quien haya estado en la Casa Blanca. Es que esa es la clave, son secuestradores del progreso de la humanidad desde hace de siglos, y más específicamente en el caso de la NASA o Internet, que la privatizaron, secuestraron todo ese progreso. En el caso de la NASA, también con la intervención
del aporte de los nazis, obviamente, que secuestraron después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdan, 1000 nazis ingenieros que desarrollaron la NASA. Pero el gobierno de Estados Unidos puso muchísimo dinero y la gente, a través de sus impuestos, financiaron todo eso. Fracasaron muchas veces y cuando tuvieron éxito se privatizó. En el caso de Elon Musk ha usado y abusado de esa infraestructura, de todo ese conocimiento previo y se presenta a sí mismo como el hombre que lo hizo todo, el macho alfa, que lo Ujú. hizo, porque además lo dicen así, macho alfa, que aparte es una parte de una nueva ideología. Suena un poco, Jorge, como si fuera una privatización de las ganancias y una nacionalización de las pérdidas. Es decir, Siempre, todo lo que pierde es por parte del Estado, pero lo que él gana se lo está llevando y ahí lo tenemos con Forbes, ¿no? siempre ha sido así desde la invención de la radio, la televisión, internet, etcétera, o hasta en la última crisis del 2008 con los bancos. Es así, privatización, socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias. Es muy fácil ser exitoso así. Cuando una persona, un pequeño comerciante capitalista en un sentido simbólico, porque no son Sí. capitalistas, los pequeños comerciantes, arriesgan y pierden, lo pierden todo. Esta gente no. Cuando pierden, viene lo que se llama bailout o rescate del gobierno. Es muy fácil ser exitoso de esa forma. Nada más que hay que estar en el lugar indicado, en el momento indicado y tener esa, digamos, genialidad, si le podemos reconocer algo, de secuestrar el trabajo, no solamente el trabajo ajeno, sino el conocimiento y la acumulación de conocimiento de la humanidad. Ujú. Es muy fácil ser Jorge, exitoso. a mí me llama la atención y sobre todo de qué manera Estados Unidos ha podido confiar en un hombre que no es de Estados Unidos, él es de Pretoria, Sí, de Sudáfrica, ha podido confiar tanto en un hombre así. Lo digo porque sí. Elon Musk se está basando muchísimo en toda la corporatocracia que tiene detrás y todo el tema armamentístico, el tema de defensa, etcétera, etcétera. Todas las empresas Mm. que hay detrás de él. Y un Elon Musk fuerte, que quiere a un Estados Unidos mucho más fuerte, por eso quizá Trump está apostando por él, con el tema de los satélites, con el tema de la defensa, con el tema de la inteligencia artificial, tiene mucho respaldo atrás de lo que es el Ministerio de Defensa y de lo que es todas las Mm. corporaciones armamentísticas. Totalmente, pero es que Elon Musk, siendo inmigrante o nacionalizado estadounidense, pertenece a ese grupo más papista que el Papa, ese grupo de nuevos inmigrantes que odian al resto de los inmigrantes y que son más nacionalistas que los propios estadounidenses. Es decir, desde el punto de vista de la CIA, que siempre ha recluido psicópatas, recuerdan desde Manuel Oriega a otros, después tuvieron problemas, pero ha tenido preferencia por los psicópatas y por gente obsesiva con algo, y este es un fanático que le calza perfectamente bien. Y como dices, primero que hay una privatización de la guerra hace mucho tiempo, también hay un abuso de los costos que se le cargan al Estado, al gobierno de Estados Unidos con tornillos, esto se ha denunciado en los parlamentos, con tornillos que cuestan $100.000, por Sí, ejemplo. Es sí, un sí, sí. abuso y una gran corrupción, eso es clarísimo. Pero se ha privatizado la guerra a través de las grandes industrias como Boeing y otras compañías privadas. Y ahora, aún más, con los satélites, se está privatizando, con el caso de Musk, la confianza y la información. Es decir, Elon Musk tiene top clearance, es decir, tiene una autorización superior para la CIA. Lo que hemos estudiado ese tipo de cosas sabemos qué significa eso. Claro Después que de sí. ciertos procesos, ellos tienen acceso a la información, es decir, a documentos clasificados que ni siquiera los presidentes a veces, Trump tuvo problemas para sacando documentos clasificados hace poco, que eso es ilegal y por algo está en litigio, pero el presidente dentro de la Casa Blanca sí puede leerlos, pero el resto no. Hasta los senadores tienen que desclasificar documentos ¿Por qué se y le él da, tiene acceso. por qué se le da tanta confianza a un hombre como Musk? Bueno, porque es confiable desde el punto de vista de la CIA. Desde el punto de vista del Pentágono también es confiable. Ellos de todas formas necesitan seres humanos todavía. ¿Y qué tipo de seres humanos necesita? Como decía, si vemos la larga historia de la CIA y de la NSA, muchos estadounidenses son absolutamente no confiables y de hecho son espiados. Como se ha probado muchas veces ya desde el filtraje de Edward Snowden, ustedes saben muy Ajá, bien, sí, por en supuesto. 2013 se ha probado que el 80% de los ciudadanos estadounidenses están siendo espiados como posibles enemigos o terroristas, lo cual es ilegal, pero la CIA lo ha hecho siempre acá, sobre todo a través de algunos exiliados. Estamos viendo que ahora mismo Elon Musk es, digamos, tendencia por todo lo que está sucediendo en Latinoamérica. Pongo dos países como ejemplo. Uno es Argentina, que sabemos que va a tener, digamos, una participación con el tema de la inteligencia artificial. Sabemos las filias que tiene por ejemplo, con Milei, y sabemos las fobias que está teniendo, por ejemplo, con el tema de Lula. Un hombre
que se supone que no está en un gobierno, quizá cuando llegue Trump al poder, si es que llega, va a tener un cargo, puede tener tanta influencia, tanto poder para el resto del mundo, que incluso presidentes de gobierno le hacen caso o miran lo que dice? Sí, los millonarios se aburren fácilmente y necesitan más dopamina. Y en este caso, este tipo de personalidad necesita dopamina encontrando esos adversarios enemigos, los pobres, los no blancos, que son muy claros para él, que son el enemigo del futuro. Y claro, encuentran otros psicópatas como Milei que coinciden con sus ideas de privatízalo todo, desregula todo, desaparece, elimina el gobierno en nombre de la libertad, exactamente como decían los esclavistas del siglo XIX, en nombre de la libertad, libertad para esclavizar, libertad para acumular ¿Se y puede, extender mi se poder. puede decir liberticidas en este caso? Sí, está bien, pero además, muy bien, es un buen neologismo. Y lo repiten de una forma anestésica. Creen que somos campeones de la libertad. Los esclavistas lo repetían también, los campeones de la libertad y de la civilización. Y lo que están haciendo y explícitamente es llevar el modelo de las corporaciones a la nueva gobernanza del mundo. Ya existe, pero en un sistema económico. Ahora quieren también transportarlo al sistema político, eliminar la democracia liberal, que ya tampoco les sirve, les servía, pero ya no les sirve. Y ese es el modelo del macho alfa, que es el único que tiene derecho a decidir, como en las corporaciones. Yo ponía el caso de Argentina porque Milei está abierto a que la inteligencia artificial pueda ser parte de un gobierno, pueda dictarlo, pero ¿quién dicta esta inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué cánones va a seguir? Y Elon Musk sabe perfectamente cómo se manejan todos estos roles. Sí, al principio Elon Musk estaba en contra de la inteligencia artificial, decía que iba contra la humanidad, etcétera, e inmediatamente invirtió millones de dólares en la inteligencia artificial cuando ya se estaba desarrollando. Otro ejemplo de secuestro, ¿no? Y más adelante, con el desarrollo de inteligencia artificial. Invirtió, y lo mismo que decir, ¿por qué también recientemente, en el año anterior, pero recientemente le dio cierto acceso a Internet a un hospital en Gaza, etcétera? Uno puede decir, qué bueno, ¿no? Invierte en una cosa, está a favor de eso, invierte en la conexión, está a favor de darle conexión. Es primero que al invertir tenía poder y conocimiento de qué estaba pasando en la inteligencia artificial. En el caso de darle acceso a Gaza, por ejemplo, es una forma fácil de espionaje. Justamente a organizaciones que él decía, solamente le voy a dar a organizaciones internacionales acreditadas, etcétera, justo las que eran demonizadas por Israel. Qué casualidad, ¿no? Entonces, el estar ahí, el invertir, el meter dinero y tener control de la administración de cada cosa es fundamental. Entonces, que la Argentina se endeude y que luego decida que la inteligencia artificial va a dictar las políticas, más claro, el control Jorge, tecnocrático imposible. me llama me llama un poco la atención que Musk ha estado, digamos, tocando un par de palos. Yo he seguido algunas conferencias que tú has dado con el tema de que prácticamente ir a los demócratas o ir a los republicanos es prácticamente lo mismo. Lo decía el presidente Vladimir Putin hace muy poco, porque lo que está detrás, el deep state, la corporatocracia, lo que está moviendo es prácticamente lo mismo, ¿no? Da igual el color, si es rojo o azul. ¿Tú crees que Musk ha sido o es un producto preparado para plasmar, digamos, un futuro o lo que quieren esas élites? Da igual del color que sea, si está en el gobierno ahora, por ejemplo, de Donald Trump, o si se ha llevado mal con Biden, o sí o no, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo lo ves? Sí, si vemos el accionar, por ejemplo, de la CIA, por ejemplo, la historia de los documentos clasificados de la CIA, Ajá. no es que prepara el individuo, buscan aquellos individuos potenciales enemigos, por ejemplo, intelectuales o hombres de negocio, lo que sea, y potenciales amigos. Cuando ven que tienen cierto éxito, le dan un empuje hacia arriba y el otro un empuje hacia abajo. Es decir, aprovechan el individuo que está funcionando de determinada forma y lo magnifican. Creo que ese es el caso. No es que lo hayan preparado desde el principio. Solo hay que ver las promociones y el dinero que ha recibido con todos estos programas, que Sí, prácticamente tiene un monopolio, digamos, para la explotación del espacio, con el tema de los sí. satélites, lo estamos viendo, ¿no? Y son satélites de espionaje, al fin y al cabo. Sí, sí, son cientos. Por ejemplo, Robert Kennedy Jr. había denunciado a Bill Gates que tenía 65.000 satélites de espía. En realidad es una exageración el número, ¿no? Ah, em, y, y- Sí, y- yo creo que y- y- yo creo que se pasó de frenada al decir esas cifras. Sí, sí, son unos cientos, son unos cientos. De todas formas, es importantísimo, no importa casi el número, es una exageración. Pero luego se va con los republicanos
Es decir, por un lado está la denuncia y luego en las acciones está el apoyo, a ver cuál de los dos partidos me sirve más. Y eso es una larga tradición. La semana pasada estábamos aquí en un evento con Jill Stein, la candidata del Partido Verde, y ella claramente denuncia, y como lo hemos hecho muchas otras veces, los partidos gemelos, que son los partidos de la guerra, los partidos de las grandes corporaciones. Se pelean entre ellos para dar la sensación de que, bueno, van a hacer algo diferente, pero no le dejan la oportunidad a un tercer partido que no esté asociado a las grandes capitales. Ujú. Y obviamente que la CIA, que es la verdadera mano invisible del mercado, se suma a ese juego, no va a estar afuera. Hemos visto cómo ha funcionado siempre, la NSA también. Son la mano invisible del mercado, la mano invisible del capitalismo. Jorge, a mí, Ah, en- a mí me gusta una cosa que has dicho, porque es una expresión que yo utilizo bastante aquí en el programa, que existe una cosa que es el partido de la guerra. Y en este caso, Elon mm, Musk, para ese partido de la guerra es bastante útil, con el tema de la inteligencia artificial, con el tema de los chips, con el tema de intentar llevar a Estados Unidos America Great Again, ¿no? Hacerla grande de nuevo. ¿A través de qué? A través de esas empresas armamentísticas, una renovación digamos, de todas las armas a nivel digital, a nivel tecnológico, etcétera, etcétera. Y quizá ese sea uno de los grandes impulsores o uno de los grandes, digamos, trampolines que le están sirviendo a Musk para estar en ese punto de mira y que le estén dando tantos beneficios como está teniendo, ¿no? Sí, los grandes donantes. De hecho, Musk él prometió y está donando 45 millones de dólares a la campaña de Trump por mes. Él dijo, no es verdad, no le estoy dando a Trump. No le está dando a Trump, le está dando a la campaña. Incluso formó un PAC a propósito. Aunque pierda Trump, Musk sin duda está cubierto, porque está dentro del gran negocio de la guerra. Al mismo tiempo que los ciudadanos de Estados Unidos se están empobreciendo, están sufriendo drogadicción, suicidio en decenas de miles, transfiriendo billones y billones, muchos gentes acá, incluso muchos de mis estudiantes, tanto republicanos como demócratas, algunos, y otros a favor, pero de los dos grupos, diciendo por qué enviamos tantos billones de dólares a Ucrania cuando acá estamos sufriendo terribles necesidades, Eso es. infraestructura seria. Y bueno, pero esos desconformes dicen, bueno, tenemos que elegir al demócrata o al republicano porque el otro es peor, etcétera. Y algunos muy pocos dicen, no, ya se acabó. No, vamos a elegir al menos peor, voy a votar a alguien en tercer partido. Pero por el sistema que existe acá, del que el ganador lo lleva todo en cada estado, el tercer partido prácticamente no tiene ninguna posibilidad. Y además, los grandes capitales están haciendo boicot permanente, aparte de los mismos republicanos y demócratas, ese tercer partido. Obviamente que es claro no solamente el negocio de la guerra, sino de los inversores. Y no existe en este momento en Estados Unidos una industria más jugosa en términos de retornos económicos que el de la guerra. Y Es me clarísimo. gustaría hablar sobre todo también ahora del tema de, Jorge, de la información. ¿Qué Sí. se puede permitir, qué no se puede permitir? Cuando llegó más, que se quitaron algunas etiquetas, sí, no, qué es lo que se permite a través de la red X. Cada vez que él habla parece que sube el pan, ¿no? También últimamente a una reciente entrevista que le han realizado hablaba sobre el caso, digamos, entre comillas, dramático de su hijo, ¿no? Con el tema de la Sí. sexualidad, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto una persona puede condicionar lo que es válido, lo que no es válido, lo que se puede decir y no se puede Sí. decir? Sí, dos puntos. Voy brevemente al pasado, muy brevemente, y voy a ese punto. En 1954, el gran espía de la CIA que produjo el golpe en Guatemala en 1954 dijo, nuestra principal arma no escupe balas, sino palabras. Y eso es importantísimo desde el punto de vista de la guerra psicológica, de la que se prepara antes de la guerra militar. Musk es una gran asset publicitario, propagandístico. Ajá. Él es como un gurú, como un mesías, que dice, bueno, soy el genio del éxito, síganme. Y repite, por ejemplo, él compra Twitter
con dinero que no era de él tampoco, porque él pone las acciones de Tesla como garantía para que le presten dinero y así comprar Twitter, es decir, gran negocio, ¿no? No es, no paga impuesto por eso, sino que otros ponen dinero para comprar. Y él compra Twitter diciendo de que iba a liberarlo, que iba a ser la plataforma de libertad, porque era muy woke, es decir, muy diversa, Y ahora está en contra de, y etcétera. ahora está en contra de los woke, ¿eh? Cuidado. Bueno, exacto. Incluso estaba en contra de que se lo hubiese cerrado la cuenta a Donald Trump porque estaba contra la libertad de expresión. Y él permanentemente está censurando, pero más importante que censurar directamente a través del algoritmo, a través de muchos otros mecanismos tecnológicos que eso ocurre, es el aturdimiento del altavoz. Es como que alguien en una tribuna intente decir algo importante. Bueno, no, nadie lo va a escuchar porque están escuchando los altavoces. Y eres un altavoz. Cada cosa que dice, bastante estúpida. Digamos que claramente que si es un genio en los negocios, que es su única habilidad como la de los millonarios, en lo demás es muy estúpido. Desde el punto de vista intelectual es muy limitado, muy primitivo y no tiene muchos argumentos. Pero cualquier cosa que diga, como cualquier pastor, recibe millones de views, millones de shares, etc. Eso es importantísimo para crear opinión pública. No es la única estrategia, pero es una de las estrategias muy importantes. ¿Cómo la CIA no lo va a querer? ¿Cómo los grandes medios y las grandes corporaciones no van a querer ese rostro? Porque recordemos, la gente necesita ver rostros, no entiende cosas abstractas. Y ese es el rostro del éxito y que algunos se resisten naturalmente, pero son algunos. La mayoría son las que votan y ganan las elecciones. Por ejemplo, hasta que existan elecciones. Ujú. El tema ahora que tocamos un poco el tema personal de Musk, él se sentía como bastante decepcionado con todo esto de lo Sí, de su hijo, etcétera, etcétera, pero a la vez es una persona que apoya bastante el transhumanismo, es decir, el tema de los sí, chips, que la inteligencia artificial al exacto. final te vaya dictando, y a mí me parece un poco contradictorio, ¿no? Por un lado, quejarte o decir que han prácticamente sacrificado o que han desterrado a tu hijo de tu lado, y por otro lado decir que va a ser necesario el que los humanos vayamos a tener un chip puesto prácticamente en el cerebro y nos vayan a dictar lo que tenemos que hacer. Sí, o salvar la humanidad llevando algún espécimen a Marte. A Es decir, Marte. destruimos Ajá. la Tierra y su objetivo de él es porque eso está en favor de la humanidad y conservar la especie. Pero no es solo la especie, es conservar la raza. Recordemos que él viene de una fuerte cultura del apartheid y lo vemos en su historia personal de su padre y del misma, etcétera. Está en favor de la reproducción. Él tiene muchísimos hijos, puede tenerlo, ¿verdad? Pero es una reproducción de muchos hijos. Cuando a alguien le sale rarito, está muerto, como su hijo que es trans. No acepta. Como bien dice, sí, que si tuviera un chip fuera artificial, lo aceptaría. Entonces, tienes un problema sexual con el complejo del macho alfa. Que por ser exitoso debe tener mujeres, las que quiera, hijos, los que quiera, a reproducir la raza, porque además esto está clarísimo, cuando habla uno de los más anti-inmigrantes que existen acá en Estados Unidos, permanentemente demonizando a los inmigrantes pobres. ¿Por qué los inmigrantes pobres? Porque no son blanquitos. Y además, aparte de ser pobre, ¿no? Que ya es un pecado, además no son blancos. Y viene y Bueno, repite, por ejemplo, el caso todo de el mundo, Europa. todo el mundo no tiene la financiación que ha tenido él y el respaldo No, detrás, ¿no? claro. No, claro, pero veamos sus argumentos. El caso de Europa se denuncia de que la tasa de natalidad ha caído, que en Estados Unidos también ha caído, es un poquito más alta, pero ha caído. ¿Cuál es su problema? No es la tasa, no es que la población, le llaman problema demográfico, la población en total en Europa y en Estados Unidos sigue creciendo. ¿Por qué? Por la inmigración. Entonces está clarísimo que su problema no es la demografía, sino la tasa de natalidad de los blancos, que eso es la humanidad, es la mentalidad del siglo XIX, de la superioridad racial que va a ser exterminada por los negros, según decían, y por lo tanto debemos justificar la colonización y dominio de las otras razas. Exactamente la misma Jorge, teoría, el concepto de reemplazo racial, el genocidio contra los blancos, etc. La misma Jorge, narrativa es la de Trump, me, es que- la de me- Musk. me queda apenas un minuto. ¿Puede ser peligroso que Elon Musk, una persona como él, esté oficialmente en un gobierno como el de Estados Unidos si ganara Trump las elecciones, que parece que ya va a tener además una especie de ministerio, si lo podemos decir así, o una cartera, como se suele denominar, para una supervisión de un gobierno como el de Trump? ¿Puede ser peligroso o ya va a ser, digamos, de facto? Es decir, lo que está haciendo ahora
finalmente será una cosa pública. Apenas un minuto, Jorge. Sí, va a tener más poder, como Milei tiene más poder siendo presidente, va a tener más poder, pero no va a cambiar la realidad. La realidad ya es dictatorial. Vivimos en una especie de democracia política atrapada de una dictadura económica. Esa dictadura se va a seguir agravando hasta que haya un quiebre. Entonces, Musk en el gobierno puede radicalizar algunos aspectos, pero no va a ser ninguna revolución. Ya estamos en esa catástrofe en la cual unos pocos deciden por el resto y acumulan todos los beneficios y promueven más guerra. Desde Ucrania hasta Palestina y probablemente más adelante en Taiwán. ¿Quién sabe? Jorge, te agradezco muchísimo el tiempo que has empleado conmigo. De verdad te agradezco muchísimo que hayas estado, porque no se trataba, digamos, de desenmascarar ni de tirar por tierra un poco un mito, pero sí poner las cosas en peso y sobre todo ver quién es Elon Musk, de dónde viene y quizá quitar toda esta leyenda que pueda existir o este aura que existe en torno a una persona que, queramos o no, está manejando nuestra vida. Te doy las gracias de verdad por haber estado con nosotros y espero volver a contar contigo en otra ocasión. Gracias que sí, el agradecido soy yo, Javier, y a todo tu equipo. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pues ya lo han visto. No es que hayamos quitado la careta a una persona como Elon Musk. Lo que hemos querido es traerles a la realidad, poner encima de la mesa de este Zoom Plus las verdades como puños. ¿Quién está detrás? ¿Qué es lo que mueve? ¿Y qué es lo que puede pasar con su vida y con la mía en un futuro si Elon Musk está a los mandos? Nosotros nos vamos a marchar, ya saben, llegamos la semana que viene con más temas y descifrando más enigmas. Chao.